Hola, soy Héctor Valencia y el día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo video. En el video anterior analizamos un poco la geopolítica del momento en el cual las fuerzas europeas llegaron a América Latina y el Caribe. Miramos un poco sus relaciones con el Imperio Otomano y la relación y la pirámide social que existía en aquel entonces. El día de hoy vamos a analizar dos elementos muy importantes. El primero es mirar la relación que existe entre la ley, el orden jurídico y el uso de la violencia, la fuerza. También vamos a analizar cómo cierta representación del ser humano, del individuo, del hombre, se utilizó para legitimar la violencia y el orden jurídico. Veamos la primera parte. La relación entre la ley y la violencia siempre está sustentada en legitimar un orden económico y político establecido. La ley y el orden jurídico están representados en un axioma, en una ley universal que no es demostrable. Por ejemplo, en Europa el axioma de la soberanía radicaba en el poder que Dios le dio a los reyes y al Papa para ejercer el control político y social de los diferentes pueblos. En la Edad Media o en el siglo XVI y XVII nadie se podía preguntar ¿y por qué Dios si no es el hombre? Ese tipo de preguntas no existían. Eran incluso perseguidas constantemente a través de instrumentos de fuerza y de represión. La educación, el control político, el control administrativo, el control jurídico estaba totalmente determinado por ese axioma, el cual es la potestad y el uso de la fuerza y el control de las instituciones sociales proviene de un poder divino. Esa relación entre el poder divino y el poder terrenal era algo totalmente naturalizado y normal. En ese contexto existe una forma de legitimar el uso de la violencia. La violencia desnuda siempre está enmarcada en algún tipo de discurso, de narrativa. En este caso concreto, el discurso era la ley divina que permitía la guerra justa. La guerra justa en el contexto cruzado que ya expusimos en nuestro primer video significaba hacer la guerra por Dios, hacer la guerra para defender la fe, hacer la guerra por defender los intereses del Papa, del Rey. En este orden de ideas, el proceso de colonización siempre estuvo mediado por procesos de violencia. Violencia que frente a sus propios actos no se mostraba como violencia. Un acto que era imprescindible para salvaguardar los intereses del imperio, de la corona y del papa. Esta hegemonía religiosa, en últimas, a través de la historia del cristianismo, está ubicada en la Nueva Alianza. Como muchos de ustedes podrán y se acordarán, en la iglesia y en los colegios siempre dicen, el cura decía, esta nueva alianza eterna y yo no sé qué vainas. ¿Qué es la nueva alianza? La nueva alianza es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Este pacto no es solamente entre Dios y el pueblo israelita, que es en últimas el fundamento de la creencia del judaísmo, sino esta nueva alianza es entre Dios y la humanidad. La relación y el pacto ya no es entre un pueblo particular, individual, y un Dios, Yahvé, sino entre Dios y la humanidad en general. Esta es la nueva alianza. Esta nueva alianza que casi 6 siglos después legitima la usurpación y la violencia en el Nuevo Mundo. Bajo la lógica cruzada de la nueva alianza y la expansión del territorio de la fe católica, fueron innumerables los atentados, las guerras, las usurpaciones, las violaciones y el despojo a miles y miles de pueblos en América Latina y el Caribe. Obviamente, esto generó resistencia y una reacción. Guerras, contraguerras, estrategias militares, estrategias de diplomacia y diferentes estrategias para poder amilanar y contener esta fuerza extranjera. Además del poder religioso, tampoco nos digamos mentiras. Había sin duda un poder económico y un interés económico de por medio, el cual era construir un poder marítimo, porque aquel entonces el poder marítimo era el que determinaba el poder mundial y hegemónico, así como el poder
aéreo es hoy en día el poder que determina la balanza de las fuerzas mundiales y de las potencias. En aquel entonces era el poder marítimo. El control de los océanos y del nuevo mundo. El control también de fuerza de trabajo, de minerales, del oro, de la plata. Control en última de materias primas. Materias primas que servirán para la acumulación originaria y que en últimas determinará el desarrollo del capitalismo europeo. Como hemos visto, existe una relación intrínseca y poderosa entre la ley y la violencia. La ley, que aparentemente parece como algo escrito, positivo, científico, verdadero, está siempre construida detrás de intereses religiosos, en este caso, intereses económicos también, y sobre todo intereses de expansión colonial. La ley, en este sentido, es el instrumento de legitimación de la usurpación. Este interés económico se manifiesta en una figura que el Papa le otorgó a la corona española, que se llama el patronato. El patronato es como aquella función jurídica de salvaguardar los intereses de la corona a través de títulos de propiedad. Básicamente, llanamente, el Papa, con su poder divino, legalizaba títulos de propiedad de la corona, que a su vez le daba a los colonos y colonizadores españoles en nuevas tierras, cada vez que ganaban una guerra. En este sentido, la violencia y la ley iban de la mano, trabajando en una serie de articulaciones estratégicas, religiosas y políticas. Subyacente a esta relación entre la ley y la violencia, existía también una noción antropológica del ser humano y en general del hombre. La representación, imaginario y perspectiva del ser humano europeo está determinada por una forma de concebir el mundo terrenal y el mundo divino. El mundo terrenal era un reflejo, un momento pasajero para la vida realmente existente que es en el más allá. Por tanto, la vida del ser humano terrenal debería seguir la vida de Jesús, por ejemplo, y comportarse como tal. Esto implica una serie de comportamientos, de actitudes, de registros, de historias y de narrativas comunes. Por el contrario, el encuentro entre diferentes pueblos que, por ejemplo, no tenían un sistema escrito, que no tenían grandes monumentos, aunque sabemos que sí existían grandes monumentos. México está lleno y repleto de grandes monumentos. Por ejemplo, el sistema de propiedad privada inexistente o aparentemente inexistente en las Américas y el Caribe. El sistema, por ejemplo, de creer en un solo Dios. Todo este conjunto de diferencias y de matices entre pueblos hizo que existiera una jerarquía y una subordinación de una forma de vida superior y una forma de vida inferior. La forma de vida superior está relacionada con la propiedad privada, el monoteísmo y las prácticas religiosas católicas. La inferioridad está relacionada con el politeísmo, con la propiedad comunal y con la construcción de las configuraciones y las relaciones sociales de forma oral y no escrita. Esa jerarquía establecida entre el mundo europeo y el mundo precolombino o nuevo mundo tendrá fuerte repercusión incluso hoy en día. Para resumir, en primer momento analizamos la relación entre la ley y la fuerza. Nos quitamos esa careta de pensar que la ley tiene un origen neutral, un origen racional, un origen totalmente desprovisto de pasiones. Por el contrario, la ley es el instrumento, tanto político como religioso y económico, de legalizar y legitimar una serie de violencias. Violencias en torno a la propiedad privada, a escrituras, relaciones a subordinación y poder de evangelización, entre otras. Vimos que esta relación entre la ley y la fuerza y la violencia tiene como elemento subyacente o fundamento una cierta noción del ser humano, un cierto imaginario, una cierta construcción simbólica de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno, vale la pena reconocerse, lo que vale la pena desarrollar es el monoteísmo. Dios cristiano Yahvé, la forma de vida europea, la propiedad privada, las relaciones contractuales,
las relaciones mediadas por el contrato escrito y la ley escrita. Para finalizar, en el próximo texto podemos ver la relación entre el orden jurídico y la visión antropológica que domina los procesos de colonización en América Latina. La ley primera del libro primero de las leyes de las Indias. Dios nuestro Señor, por su infinita misericordia y bondad, se ha servido de darnos, sin merecimientos nuestros, tan grande parte en el señorío de este mundo. El señorío, es decir, el control total de este mundo. Continúa también, y en la parte final dice, y teniéndonos por más obligado que otro ningún príncipe del mundo, es decir, a los españoles más que otro príncipe alemanes o franceses, por ejemplo, procurar su servicio y la gloria de su santo nombre. Y, ojo, emplear todas las fuerzas y poder que nos ha dado Dios, el Papa y la corona, en trabajar que sea conocido pues Dios, Jesús y la religión católica, y adorado en todo el mundo por verdadero Dios. Por ejemplo, es la clara explicitación de la relación entre la fuerza, la ley, el orden religioso y el orden social. Esa pirámide que les expliqué en el primer video está totalmente articulada por una teología. En última, los juristas, los filósofos y los príncipes eran grandes estudiosos de la teología. Eran facultades de teología y derecho. Pero bueno, eso ya es otra discusión.